Muy buenos días, cronistas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva mañana de domingo más aquí, a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo y por el contexto que estamos manejando durante estas semanas, vamos a hablar sobre las certificaciones de lengua asturiana. Pero no nos adelantemos, que antes hay que ponernos en contexto. Acabamos de dejar atrás la Semana de les Lletres Asturianes. En nuestro perfil oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os dejo por aquí en la pantalla, estamos publicando a diario un montón de noticias acerca del asturiano, de la lengua asturiana, que parece que por fin va a tener ese espacio en la Xunta General, ya que el presidente del Principado, Adrián Barbón, quiere llevar la propuesta de la reforma del artículo 4 de nuestro Estatuto de Autonomía para hacer el asturiano y el gallego asturiano o eonaviego lingües oficiales. Los partidos políticos van a tener que posicionarse a favor o en contra si es que al final se lleva esta propuesta de la reforma del estatuto. Y bueno, hay bastante discusión acerca de esto, porque parece ser que hay partidos políticos que ya se posicionan claramente a favor y otros claramente en contra, pero estas posturas pueden ir modulándose. No obstante, este no es el tema principal del vídeo. Ya sabéis que Crónicas de Asturias respalda públicamente desde siempre, desde la creación del canal en 2021, la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano o eonaviego, pero nosotros vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de las certificaciones de lengua asturiana, que es algo muy, pero que muy importante. Mi madre y yo el año pasado nos presentamos a los dos únicos niveles que había. Ella lo hizo en el B2, yo lo hice en el C1 y tenemos en nuestro canal de YouTube hace unos meses publicado un vídeo en el que desgranamos estos exámenes hablando de todos los ejercicios que nos plantearon. Lógicamente hay muchos modelos de exámenes, pero este es uno de ellos que podéis preparar incluso con nosotros en nuestro curso de asturiano online que ofertamos desde hace años aquí en Crónicas de Asturias. Bien, podéis ver ese vídeo, que lo tenéis público en el canal, y os lo dejaré también por aquí entre nuestros enlaces. Y bueno, lógicamente quiero decir antes de nada que estas certificaciones de asturiano, la B2 y el C1 más un nuevo nivel A2 con 200 plazas, del cual os voy a hablar ahora, es apto para todas las personas. O sea, cualquier asturiano mayor de 16 años que quiera presentarse a una de estas certificaciones puede hacerlo. O sea, no hace falta ni ser profesor de lengua, ni tener ningún título anterior, ni ningún curso, absolutamente nada. Tú puedes ir a presentarte, sacar la certificación que quieras y ya la tienes. Actualmente, es cierto, es una realidad, sirve para pocas cosas todavía. Pero tened en cuenta que si el asturiano al final se convierte en una lengua oficial, va a servir para mucho. Fijaros, por ejemplo, en Galicia, Cataluña, Euskal Herria, o sea, sirve en estas comunidades autónomas, sirve la lengua autóctona para muchas cosas, por ejemplo, para optar a un puesto de trabajo en algunas circunstancias. Bueno, pues aquí imaginaros que pasa lo mismo, a pesar de que Adrián Barbón, quiere implementar una oficialidad amable, respetuosa con la gente que, no tiene estos niveles de lengua, pero siempre está mejor tenerla que no tenerla. Las pruebas que hay para este año, como os comentaba antes, son la B2, la C1, que ya estaban disponibles el año pasado, son exactamente las mismas, y que podéis ver uno de los exámenes modelo que se presentaron el año pasado, y un poco una explicación más extendida sobre el tema en asturiano en nuestro canal de YouTube, en ese vídeo que os comentaba. Y hay una nueva novedad, el nivel A2, que estará disponible solamente para 200 personas y que se realizará esa selección de esas 200 personas mediante un sorteo que va a comenzarse dentro de nada, porque decían que se iba a hacer cuando se cerrase el plazo de inscripción, que estuvo abierto desde el 22 de abril hasta el 10 de mayo, ambos incluidos, o sea, hasta hace escasamente 2 días. El precio a pagar era de 31 euros con 63 céntimos, ¿vale? En otras lenguas puede variar un poco el precio, pero este es el precio para estos exámenes de certificación de lengua asturiana, ¿vale? Las fechas de los exámenes, para todos aquellos que os hayáis apuntado, se realizarán entre el 4 y el 17 de junio,
porque ahora vamos a hablar de esta realización de los ejercicios, ¿vale? No voy a profundizar en ellos como se hace en ese otro vídeo, pero bueno, sí que os voy a hablar un poco de lo que consisten. Como sabéis, si habéis hecho otros exámenes de certificación de otras lenguas o lo que sea, sabéis que, bueno, las pruebas, o sea, la expresión oral se realiza generalmente otro día, no suele ser el mismo día que el resto de pruebas, que sí se hacen un fin de semana por la mañana en general. Entonces, bueno, se van a realizar entre el 4 y el 17 de junio, esa primera quincena del mes que viene. Va a constar de 2 ejercicios de expresión escrita, o sea, lo que es la redacción de texto, para que nos entendamos, ¿vale? 3 ejercicios de comprensión escrita, que es la lectura de un texto, comprenderlo y responder unas preguntas, para que nos entendamos. 3 preguntas de comprensión oral, ¿vale? O sea, lo que en inglés es el listening, lo que es la escucha de un ejercicio y responder a unas preguntas. Bueno, en este caso son 3 ejercicios y ponen 3 veces cada uno de los listening, ¿vale? O sea, cada una de esas escuchas lo ponen 3 veces. Es cierto que, bueno, en función del nivel, estos ejercicios, lógicamente, tienen más dificultad. En el primero, la expresión escrita, bueno, pues puede variar el número de palabras o te pueden pedir un vocabulario más técnico o más extendido al respecto. En la comprensión escrita, bueno, pues lógicamente va a ser un texto más complicado, y en la comprensión del oral, bueno, pues a mí, por ejemplo, en el C1 lo que hicieron para añadir un plus de dificultad fue, bueno, que se escuchase un poco peor el audio, que tuviese vocabulario, bueno, más técnico. Y bueno, nosotros, por ejemplo, uno de ellos lo hicimos con un programa de Volvemos en 6 minutos que, bueno, la verdad es que estaba bastante interesante y bastante bien, pero sí que es cierto que utilizaba un vocabulario más técnico que por ejemplo, los que le pusieron a mi madre en el B2. Y por último, la expresión del oral, que esto va a realizarse seguramente otro día, como os comentaba, que consta también de 3 ejercicios, incluida una mediación y, bueno, desenvolverse con una persona que no entienda asturiano. Por ejemplo, uno de los ejercicios que a mí me pusieron el año pasado fue, como comento en ese otro vídeo que tenéis en el canal, explicar un cartel del Concejo de Llanes que estaba en asturiano a una persona que no entendía esta lengua, una mediación también, bueno, etcétera, etcétera. Ejercicios que eso podéis ver en ese otro vídeo, no quiero quitarle protagonismo al otro. Y además, bueno, se realiza generalmente, o por lo menos yo lo hice, en grupos de 3. O sea, éramos yo y otras 2 personas que optaban a la certificación, más lógicamente 2 profesores, en este caso, evaluando en la sala. Bueno, eso por un lado, cronistes, y ahora por otro lado quiero hablar de otras 2 cosas. Uno es la prueba de capacitación de lengua asturiana de la academia, ¿vale? Esta prueba es un examen tipo, ¿vale? Que, bueno, es precisamente, como dice el título, una prueba de capacitación. O sea, lo que te dice la Academia de la Lengua es si estás capacitado o no para, bueno, desenvolverte en estos ámbitos de lengua asturiana. Es un único nivel, o sea, no es como en la Escuela Oficial de Idiomas que hay diferentes niveles, no. Este es un modelo estándar, es como, bueno, lo básico que debería de saberse de lengua asturiana, y se va a realizar el 25 de mayo en la Academia de la Lengua Asturiana, que se ubica en el número 10 de la calle El Águila, al lado de la Catedral, en el convento de las Pelayas, si no me equivoco, en Ubieu. El llamamiento se realizará a las 10 menos 10 y el comienzo de la prueba será a las 10 horas de la mañana. ¿Vale? Allí en la Academia de la Lengua. Podrán presentarse también, como en la certificación, mayores de 16 años y consta de 2 partes, ¿vale? La primera es la comprensión escrita, la expresión escrita, la comprensión oral y el uso del asturiano, que consta de 8 actividades en 90 minutos, o sea, en 1 hora y media, y la segunda es la parte de expresión oral, que consta de 2 actividades en 15 minutos. Esto sí que se realiza el mismo día allí en la Academia de la Lengua Asturiana y puede ser
una buena prueba que salga antes de las certificaciones para saber si, para que vayas conociendo un poco el resultado de lo que te puedes encontrar en la certificación, o sea, cuál va a ser tu nota. Lógicamente, si apruebas esta prueba de conocimiento, lógicamente, no vas a tener gran dificultad tampoco para la certificación, sea el nivel que sea el que te presentes, aunque si no estás muy familiarizado con la lengua asturiana, yo recomiendo para próximos años, este año ya se cerró la inscripción, presentarse al A2 si vuelven a salir otras 200 plazas, eso si no estás muy familiarizado. Si ya tienes un poco de conocimiento de lengua asturiana, puedes hacerlo en el B2, y si ya eres experto, puedes hacerlo en el C1. Aprovecho para recordar que en Crónicas de Asturias ofertamos un curso de asturiano online, ¿vale? Que consta de varios temas avanzando en nivel de dificultad y que prepara precisamente para esa certificación de asturiano, sea el nivel que sea, ¿vale? Y tenéis el formulario de inscripción al curso por aquí abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo entre nuestros enlaces, ¿vale? Y la segunda cosa de la que quería hablaros es de la prueba de acceso al curso de capacitación docente de eonaviego o gallego asturiano, ¿vale? Esta prueba de acceso será el 1 de junio a las 10:30 de la mañana en el IES Marqués de Casariego, en Tapia de Casariego. Y la primera fase del curso, en caso de aprobar esta prueba, este examen, tendrá lugar entre el 29 de julio y el 9 de agosto en el Complejo Cultural As Quintas da Caridad, ¿vale? Que puede ser también una prueba interesante si, en este caso, enfocada a los docentes de eonaviego gallego asturiano. Podéis presentaros a esta prueba también que ofrece la Academia de la Lengua Asturiana. Y a mí me parece bastante interesante la prueba de capacitación, ¿vale? No sé si yo me voy a presentar o no. El plazo está abierto todavía hasta el día 22 de este mes, o sea, 3 días antes del examen. Y no sé si me presentaré o no. Sí que lo voy a hacer en la certificación, ¿vale? Así que nada, cronistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya ayudado, que os haya animado a presentaros otros años a la certificación o este año a la prueba de conocimiento de asturiano de la Academia de la Lengua. Seguramente nos veamos por allí. Y recordad que tenemos este curso asturiano online abierto para preparar estas certificaciones, esta prueba de conocimiento de asturiano. Y nada más, deciros que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os notifique nuestras próximas subidas, nuestros próximos contenidos. Darle like al vídeo, comentar por aquí abajo cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, os contestaremos en un plazo de 24 horas. También podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, de nuestro número de WhatsApp. Seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo por aquí en la pantalla, y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, con quien queráis, para que estos contenidos lleguen a más gente, porque al fin y al cabo son de ayuda gratuita para estas certificaciones o para estas pruebas de asturiano que tenemos que ir normalizando. Muy importante normalizar la lengua, así que también muy importante compartir este vídeo. Os recuerdo por último también que tenéis ese otro vídeo de el examen de certificación de asturiano en el que desgrano un poco más los ejercicios que cayeron el año pasado y los que pueden caer en años siguientes también. Así que os dejo el enlace también por aquí abajo en la descripción o en el primer comentario. Un saludo muy fuerte, cronistas, y nos vemos como siempre el domingo que viene a las 12 de la mañana aquí en el canal de YouTube de Crónicas de Asturias. Hasta entonces.